Bienvenidos a una nueva exploración de temas fascinantes. Hoy nos metemos de lleno en uno de los episodios más extraños y, la verdad, casi cómicos de la historia militar. Mm, La llamada Guerra de los Emúes. Australia, 1932. sí, un nombre que ya de por sí llama la atención, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, tenemos diversas fuentes, crónicas de la época, análisis históricos posteriores, para intentar entender este evento tan insólito. Sí, para reconstruir qué pasó exactamente. A ver, imaginemos la escena. Australia Occidental, años 30, plena Gran Depresión. Exacto. Agricultores, muchos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, que intentan sacar adelante tierras bastante áridas. Los precios del trigo por los suelos. Una situación económica desesperada, vamos. Y de repente les aparece un enemigo, inesperado y muy numeroso. Miles de emue. 20.000 se calcula. Nuestra misión hoy es, intentar desentrañar cómo se llegó a esto. El ejército australiano con ametralladoras contra aves. Suena surrealista. Desde luego, la imagen es potente. Una operación militar formal, con armamento pesado, contra fauna local. Sí, Ya de entrada, ¿eh? Nos hace preguntarnos por esa relación tan tensa a veces entre desarrollo humano y vida salvaje, sobre todo en crisis. exacto. Para entender el porqué hay que ver cómo estaban esos agricultores, como decíamos, muchos exsoldados. Sí, a los que el gobierno les había dado tierras después de la guerra. Pero claro, tierras a menudo marginales, no las mejores para cultivar. Y encima llega la Gran Depresión, 1929. Todo se complica. Y mucho. Se les animó a plantar más trigo, ¿sabes? Con promesas de ayudas, de subsidios, Que luego no llegaron. que luego no llegaron, o no como esperaban. Y mientras, los precios del trigo, en caída libre. Pues entra la naturaleza. Los emúes. Unos 20.000 emus que empiezan su migración anual van del interior hacia la costa después de criar. Y aquí la ironía, ¿no? Que fueron las propias acciones de los agricultores las que, en parte, crearon el problema. ¿A qué te refieres? Al limpiar la tierra para los cultivos, al crear puntos de agua para el ganado, les prepararon un hábitat perfecto. Claro, un paraíso inesperado para los emus que llegaban migrando, justo en esas zonas más vulnerables, cerca de Chandler y Walgulán. Para los emúes, un festín. Para los agricultores, la puntilla. Exacto, porque no solo se comían las cosechas. Las pisoteaban, las destrozaban y, lo peor, rompían las vallas. Eso es. Y por ahí se colaban los conejos, otra plaga más. La frustración debía ser tremenda. Imagínate. Así que, en esa situación límite, un grupo de estos agricultores, que además eran veteranos de guerra, Ajá. decidieron que había que hacer algo drástico. Formaron una delegación y se fueron a hablar con el ministro de Defensa, Sir George Pearce. Y le soltaron la idea, usar ametralladoras. Porque ellos, claro, de la Gran Guerra sabían lo efectivas que podían ser. Una propuesta, bastante directa. Y lo increíble es que Pearce aceptó. ¿Te imaginas la reunión? Pues sí. Aunque puso condiciones, Ujú. muy claras. Sí, eso leí. Las armas las manejarían militares profesionales. Eso. El transporte lo pagaba el gobierno de Australia Occidental, pero Pero la comida, el alojamiento y la munición, eso corrían a cargo de los granjeros. un detalle importante, sí. Pero bueno, se dice que Pearce quizá vio otras ventajas. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Pues quizá pensó que sería una buena práctica de tiro para los soldados. Hombre, visto así, Y también una forma de mostrar apoyo a esos agricultores de Australia Occidental que estaban muy quemados. Algunos incluso dicen que podía haber un trasfondo de intentar calmar un poco el movimiento secesionista que había por allí. o sea que no era solo por los emus. Una mezcla de todo. Quizás hasta relaciones públicas. Podría ser. De hecho, hasta contrataron a un cámara de Fox Movietone para grabarlo. No me digas. Buscaban la foto entonces. Parece que sí. Querían documentarlo, aunque quizá el resultado no fue el esperado. Ya me imagino. Así que, sí, esa es la primera clave. La decisión fue una mezcla compleja. Desesperación económica, sí, pero también oportunismo de los emúes y, cálculos políticos y logísticos. Vale, pues vamos al lío. Al frente de batalla. La operación militar como tal. ¿Cuándo arrancó? Pues mira, empezó a principios de noviembre de 1932, aunque se retrasó un poquito. ¿Por qué?
por unas lluvias. Parece que dispersaron a los emúes temporalmente. Ah, vale. Al mando iba el mayor Meredith Gwynedd Purves Wine Overy Meredith, de la Artillería Real Australiana. Un nombre con empaque. Desde luego. Llevaba a 2 soldados más y el armamento, 2 ametralladoras Lewis. Armas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Quizás no lo ideal para pájaros que corren. Efectivamente. Y unos 10.000 cartuchos de munición. 10.000. Y leí un detalle curioso. ¿Algo de unas pieles? Ah, sí, es buenísimo. Según el periódico The Argus de la época, tenían órdenes de conseguir 100 pieles de emú. ¿Para qué? Para hacer sombreros, para la caballería ligera. O sea, no era solo exterminio, también había moda militar. Increíble. Bueno, ¿y el primer combate? ¿Cómo fue? Pues el 2 de noviembre, en un sitio llamado Campión, vieron unos 50 emus. Vale. Los granjeros intentaron ayudar, ¿sabes? Acorralarlos hacia las ametralladoras. Pero, Pero los emús no son tontos. ¿qué va? Resulta que demostraron una táctica sorprendente. En vez de huir todos juntos, se dividieron. ¡Pum! En grupitos pequeños, corriendo para todos lados. Claro, blancos móviles y dispersos. Difícil para una ametralladora. Muy difícil. La primera ráfaga, nada, demasiado lejos. La segunda, bueno, abatieron a un número, dice la crónica. Pero vamos, nada espectacular. Ese mismo día, otra escaramuza, y cayeron quizás una docena más. Poca cosa para el despliegue. Muy poca. Así que el 4 de noviembre cambiaron de táctica, montaron una emboscada mejor preparada. ¿Dónde? Cerca de una presa. Sabían que los emúes irían allí a beber. Y funcionó, ¿eh? Vieron acercarse a más de 1.000 emúes. 1.000. Esa era la oportunidad. Parecía perfecta. Esta vez esperaron. Disciplina de fuego. Dejaron que se acercaran bien, abrieron fuego y... ¿Y? Y la ametralladora se atascó. No. ¿En serio? Sí. Después de matar solo a 12. 12 de 1.000. Para cuando la arreglaron, los demás habían esfumado. Qué mala suerte. O qué poca previsión. Un desastre técnico en el peor momento. La frustración debía ser... Uf, me imagino. ¿Y Meredith qué hizo? ¿Se rindió? ¿Qué va? Movió a sus hombres más al sur. Le habían dicho que por allí los emúes eran más mansos. ¿Y lo eran? Pues parece que no mucho, porque el éxito siguió siendo limitado. Y entonces probaron lo del camión. Ah, sí. Montar la ametralladora en un camión. Eso suena, bueno, a película cómica. Pues lo hicieron. La idea era perseguirlos por campo abierto, pero claro. El camión no corre más que un emú, y menos en terreno irregular. Exacto. Y el pobre artillero dando botes detrás. Imposible apuntar. Un fracaso total. Me imagino la escena. De verdad, parece un sketch. Totalmente. Y lo más curioso es cómo empezaron a hablar de los emúes los propios militares. Hay informes que decían, a ver si lo recuerdo, Sí. algo como que cada grupo parece tener su propio líder, un pájaro grande que vigila y avisa a los demás. Les atribuían organización militar. Casi inteligencia. Pues sí, es otra clave. Subestimaron completamente al enemigo. Esperaban blancos fáciles y se toparon con aves rápidas, resistentes y con tácticas de dispersión muy efectivas. Una lección de humildad militar. Contra pájaros. Básicamente. Los números finales de este primer intento son elocuentes. A ver. Para el 8 de noviembre, 6 días después de empezar, habían gastado ya 2.500 cartuchos. Y bajas emúes. Pues ahí está la cosa. Las cifras bailan mucho. Unas fuentes dicen que solo 50. ¿50? ¿Con 2.500 balas? Sí. Los colonos, quizá más optimistas, hablaban de 200 a 500. Ya. Una diferencia enorme. El informe oficial de Meredith fue muy discreto sobre las bajas enemigas, pero dijo algo muy revelador sobre sus hombres. ¿El qué? Que no habían sufrido bajas, excepto en su dignidad. Buah, demoledor. Refleja el ridículo, ¿no? Totalmente. Hay una cita genial de un ornitólogo, Dominic Serventi, Ajá. que dijo algo así como que los sueños de fuego a quemarropa se disiparon pronto. El comando emú ordenó tácticas de guerrilla, dividiéndose en unidades pequeñas que hicieron inútil el equipo militar. Así que una fuerza abatida se retiró. Comando emú. Genial. El fracaso llegó a la prensa y al Parlamento, claro. El 8 de noviembre, debate. Me imagino los titulares. Pues sí, bastante negativos. Se hablaba de que solo unos pocos emúes habían muerto. La presión fue tal que el ministro Pierce tuvo que ordenar la retirada ese mismo día.
Fin del primer asalto. Derrota para el ejército. Y nacimiento de la leyenda del emú invencible. Porque Meredith, después de esto, hizo unas declaraciones. Sí, lo de los tulúes, ¿no? Eso. Comparó la resistencia de los emúes que seguían corriendo aunque estuvieran heridos con la de los guerreros zulúes. Una comparación. Sorprendente. Dijo algo tremendo. Si tuviéramos una división con la capacidad de estas aves para absorber balas, se enfrentaría a cualquier ejército. Son como tanques frente a las ametralladoras, como zulúes a los que ni las balas Dum Dum podían parar. ¡Wow! ¿Estaba impresionado de verdad o era una excusa para el fracaso? Pues seguramente un poco de las dos cosas. Reconocer la resistencia increíble de las aves, sí, pero también justificar el fiasco diciendo es que el enemigo era casi sobrehumano. Sea como sea, la frase quedó para la historia. Desde luego. Pero claro, que el ejército se retirara no solucionó el problema de los agricultores. Los emús seguían allí. Y seguían comiéndose las cosechas. La desesperación continuaba. Así que volvieron a pedir ayuda militar. ¿Otra vez? Después del ridículo. Sí. Argumentaban que con el calor y la sequía la cosa iba a peor, que llegaban todavía más emús. Y esta vez les hicieron caso. Pues esta vez tuvieron más apoyo político. El primer ministro de Australia Occidental, James Mitchell, apoyó la idea públicamente. Ah, amigo, eso cambia las cosas. Y mira qué casualidad, apareció un nuevo informe militar, uno que revisaba las cifras del primer intento. Al alza, supongo. Claro, ahora decían que se habían matado unos 300 emúes. Ya no parecía tan desastroso. ¡Qué oportuno! Mientras tanto, en el Parlamento Federal seguían las bromas, ¿no? Sí, sí. Hubo un diputado que preguntó con ironía si iban a darles una medalla a los soldados por luchar contra los emúes. Madre mía. Pero bueno, entre la presión local, el apoyo del Premier y ese informe revisado, el ministro Pierce cedió otra vez. No me lo puedo creer. El 12 de noviembre aprobó reanudar la guerra. Tuvo que defenderlo en el Senado, insistiendo en la grave amenaza agrícola. ¿Y volvió Meredith? Volvió Meredith. Parece que seguía sin haber otros artilleros con experiencia disponibles por allí. Pues nada, segunda parte. Empezó enseguida. El 13 de noviembre ya estaban otra vez en el terreno. Y esta vez, bueno, parece que algo mejor les fue. Sí. Al menos al principio. Los 2 primeros días dicen que mataron unos 40 emus. Luego el ritmo bajó un poco, pero fue más constante. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Pues siguieron varias semanas. Informaban de unas 100 bajas de emus por semana más o menos. Meredith se retiró definitivamente el 10 de diciembre. Vale. ¿Y las cifras finales de esta segunda intentona? Según Meredith, claro. Aquí viene lo bueno. Su informe final es muy curioso. Reclamó 986 muertes confirmadas. No llega a 1000. No. Pero lo curioso es la munición gastada. 9.860 cartuchos. Espera. 986 muertes con 9.860 balas. Exacto. Una proporción perfecta. 10 balas por cada emu confirmado. Eso suena sospechosamente redondo, ¿no? Pues sí. Levanta muchas cejas. Y además añadió que otros 2.500 emúes murieron después por las heridas. Eso ya es imposible de comprobar. Totalmente. Como dice el historiador Greg Bayer, esas cifras son muy discutidas y probablemente muy infladas. Lo de los heridos. Pura especulación, seguramente. Otro indicador de un éxito dudoso. Sin embargo, leí que no todo el mundo lo vio como un fracaso total en ese momento. Es verdad. Hay un periódico local, el Coolgardie Miner, que años después, en 1935, decía que aunque se criticó mucho, el método resultó efectivo y salvó lo que quedaba del trigo. Quizás para los agricultores de la zona cualquier baja era bienvenida. Es posible. Una visión más pragmática desde el terreno. Pero la realidad es que el gobierno federal aprendió la lección. ¿En qué sentido? En que no volvieron a autorizar al ejército para esto. Lo pidieron los agricultores otra vez en el 34, en el 43, incluso sugirieron usar bombas. ¡Bombas! ¡Madre mía! Y en el 48 también. Pero la respuesta siempre fue no. Entonces, ¿qué se hizo si el problema seguía? Pues se optó por soluciones menos espectaculares, pero a la larga más efectivas. ¿Cómo cuáles? Por un lado, potenciar el sistema de recompensas. Pagar por cada emu cazado, algo que ya existía desde 1923. Ah, vale. ¿Y funcionó? Muchísimo mejor. Mira el dato.
Solo en 6 meses de 1934 se pagaron recompensas por más de 57.000 emus. 57.000. Compáralo con los menos de 1.000 que reclamó Meredith con miles de balas. No hay color. Claramente más eficiente. Y luego, la otra gran solución. ¿Las vallas? Exacto. Se extendió masivamente la construcción de vallas de exclusión, barreras físicas fuertes, pensadas para mantener fuera a los emúes, pero también a los dingos, a los conejos. Una solución más de ingeniería, menos bélica. Y más sostenible. Otro aprendizaje. A veces, la tecnología más avanzada no es la mejor solución. Lo práctico y constante funciona. Mientras tanto, la noticia de la guerra había dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí. Llegó al Reino Unido y allí algunos grupos conservacionistas protestaron. Hablaban de exterminio del raro emú. Curioso contraste de percepciones. Aquí plaga, allí especie rara a proteger. Totalmente. E incluso dentro de Australia, los científicos, los ornitólogos importantes como Serventi y Whittle, criticaron mucho la operación militar. La llamaron intento de destrucción masiva. No tuvo apoyo científico. Aunque el gobierno siguió apoyando a los agricultores de alguna forma, ¿verdad? No los dejó tirados. No del todo. Cambió el método. Por ejemplo, en 1950 sí que autorizaron liberar 500.000 de cartuchos de munición militar. ¿500.000? Sí, del calibre .303. Pero para que la usaran los propios agricultores, no el ejército. Les dieron las herramientas, pero no la intervención directa. Entiendo. ¿Y el legado cultural de todo esto? Es innegable, ¿no? Se ha convertido en una historia casi mítica. Totalmente. La guerra de los emúes es un ícono de la historia australiana. Un símbolo de lo absurdo, de esa lucha a veces inútil contra la naturaleza. Tanto que sigue inspirando películas hoy, comedias de acción como The Emu War, o esa que tiene a John Cleese en el guión, The Great Emu War. Es que la historia tiene todos los ingredientes. Es demasiado buena para olvidarla. Bueno, a ver, recapitulemos un poco. Tenemos una operación militar que fue, seamos sinceros, un fracaso bastante sonado. Logístico y de imagen pública, sí. Impulsada por una crisis económica terrible, quizás por cálculos políticos, y que acabó demostrando los límites de la fuerza bruta contra un adversario inesperado. Y muy adaptativo. Es fascinante ese choque, ¿no? La tecnología militar, las ametralladoras, contra la resiliencia, las tácticas evasivas de la naturaleza pura y dura. Encarnada por los emúes. Exacto. Queda como una anécdota surrealista, sí, pero muy reveladora sobre cómo intentamos controlar el entorno a la fuerza. Y a veces no funciona. Entonces, ¿qué moraleja sacamos de esta historia tan peculiar? ¿Una lección sobre consecuencias imprevistas? ¿Un poco de humildad ante la naturaleza? Sin duda ambas cosas. Y nos deja una pregunta importante, creo yo. Una pregunta que sigue siendo relevante hoy. ¿Cuál? Pues viendo que los emúes ganaron a las ametralladoras y que al final lo que funcionó fueron las recompensas y las vallas, ¿qué nos dice esto sobre cómo gestionamos los conflictos entre nuestras necesidades, sobre todo las económicas, y la vida salvaje? ¿Tendemos siempre a pensar solo en controlar, en erradicar? ¿O hay más espacio para buscar la adaptación, la coexistencia, incluso cuando la presión es alta? Una reflexión interesante, que va mucho más allá de unos pájaros en Australia hace casi un siglo. Exacto. Ahí queda la pregunta.